Recién mencionabas a Macron y Macron estos días expuso sobre esta idea de soberanía europea. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, eso es el tema sobre el que yo quería poner dos títulos y que lo vamos a seguir discutiendo. Macron estuvo en China, después estuvo de una conferencia en Países Bajos, y lo que Macron planteó tiene que ver con, bueno, ¿qué va a pasar con la Unión Europea en el marco de este conflicto que está teniendo con Ucrania, la dependencia creciente que está teniendo con Estados Unidos en relación al tema energético, etcétera? Tiene que ver con que estamos en un mundo en crisis, donde la idea de la globalización que iba a integrar a todos los países en un mercado, donde todos iban a tener beneficios a partir de la liberalización del comercio y del libre flujo de las inversiones, etcétera, no está sucediendo y de hecho está en crisis, producto de las propias consecuencias que esa globalización trajo, entre otras cosas, a la propia economía norteamericana, a la propia economía europea y al surgimiento de China. Entonces, se está rediscutiendo eso y la tendencia general es a rediscutir los acuerdos en base a una especie de neoproteccionismo nacional o regional. Y esa es la discusión que está tratando de plantear Macron. La Unión Europea está en crisis con Rusia. Desde el punto de vista de Macron, ha dejado de depender de la energía barata de Rusia, de la cual era dependiente antes la industria europea, ponele, porque le garantizaba energía barata para ser competitiva esa industria, pero ahora es dependiente, producto de la guerra, etcétera, de la política norteamericana, que se está reindustrializando también, trayendo empresas que antes estaban en China a México, como hemos hablado, que es el caso de Tesla para la producción de los autos eléctricos, etcétera, que compiten con la propia Unión Europea. Entonces la Unión Europea se está dando cuenta que necesita reindustrializarse a partir de tener una política de soberanía en este nuevo escenario que está en crisis. Eso lo plantea Macron, pero es una pregunta que nos podemos plantear nosotros también, porque decíamos que va a llegar en estos días la representante del Departamento de Estado para seguir el cumplimiento de la agenda que se acordó entre Alberto Fernández y el presidente Biden hace unos días cuando estuvieron en Estados Unidos, que Massa va a ir a viajar para allá. La agenda con Estados Unidos es una parte de la discusión sobre el posicionamiento geopolítico de la Argentina, que tiene que ver básicamente con las urgencias financieras que hoy tiene la Argentina, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también de los intereses que tiene Estados Unidos de que Argentina no avance en determinadas relaciones estratégicas con el otro bloque que compite, que es el de China. Ahí hay un gran interés de que Argentina, por ejemplo, no avance en el desarrollo de las centrales nucleares con China, de que Argentina no compre armamento, en particular aviones, a China, que Argentina no incorpore la tecnología de comunicación de la principal empresa que hoy lidera en el mundo, que es Huawei, que tiene la famosa tecnología del 5G. O sea que Estados Unidos hace valer sus intereses estratégicos y de seguridad nacional en función de la necesidad que tiene la Argentina de obtener financiamiento. La pregunta es, ¿qué tipo de negociación inteligente puede tener la Argentina para obtener beneficios que amplíen su capacidad de negociación y en un planteo de soberanía en este mundo en crisis? Y esta es la discusión que está atravesando en estos días el mundo. Por eso Lula viaja a China con una delegación realmente muy importante, más de 240 empresarios de distintas rubros de actividades, no solamente el agronegocio, que es lo principal que le vende Brasil a China, soja, igual que nosotros, pero también un conjunto de otras empresas. Por ejemplo, van a lanzar un satélite entre China y Brasil, o sea, industria estratégica también van a discutir. Y la pregunta es, ¿la Argentina cómo se va a insertar en esta discusión, que es un mundo, digamos, partido en dos, sin un alineamiento bobo con ninguno de estos dos polos, pero pudiendo identificar cuáles son las necesidades que hacen a la soberanía nacional en este mundo en crisis y que pueden ser una palanca para que la Argentina aproveche esta oportunidad para su desarrollo nacional en un contexto regional habilitado por un gobierno como el de Lula en Brasil, a diferencia de lo que era Bolsonaro, pero tomando decisiones importantes. Y en esto no es menor las elecciones de este año. Digamos, se juega mucho en términos geopolíticos lo que pueda suceder en la Argentina en este año. Por eso es importante identificar estas movidas, que sean parte de la discusión política, y estar atentos a que en esta elección se juega mucho de las negociaciones que la precedan y que la sucedan, se juega mucho de las oportunidades que puede tener la Argentina en un mundo que está cambiando y que con una política inteligente, práctica, de
poner por encima el interés nacional sabiendo que hay que hacer concesiones porque la Argentina está en una relación de dependencia producto de lo que fue el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que actúa como una especie de candado, etcétera. Pero esta es una gran discusión que a veces nos pasa por encima porque vemos la presencia de los funcionarios norteamericanos en la Argentina, el viaje de los funcionarios argentinos a Norteamérica, el viaje que van a hacer funcionarios argentinos a China también. Esta es una gran discusión que puede implicar que estas oportunidades que tiene la Argentina sean la apertura a un nuevo proceso de desarrollo o sean la apertura a un nuevo proceso de subordinación por los próximos 20, 30 años de la Argentina. Entonces me parece que esta agenda hay que seguirla, tiene que ser parte de la discusión política, muchas veces está sustraída de la discusión política, pasa por la anécdota del viaje o del no viaje, pero esto forma parte de una discusión muy importante, siempre es importante la política internacional, pero en este contexto de un mundo en crisis, de una región en transición y de elecciones presidenciales en la Argentina, que van a definir en gran medida todas estas pelotitas que están en el aire, el gasoducto, el litio, la tecnología 5G, bueno, todas estas pelotitas que están en el aire pueden ir en un sentido o en otro de acuerdo a las decisiones que tome la Argentina como país. Y esa es una gran discusión que tenemos que hacer seguimiento cuando analizamos la política internacional. Uno está viendo, ¿no?, que hay una intención de la Argentina, ¿no?, de fortalecer vínculos con Estados Unidos, ¿no? O por lo menos hay que poner el ojo en eso que está pasando, y mucho de eso tiene que ver también con el Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos adentro y lo vamos a tener por largo tiempo. Ahora, por otro lado tenés a Lula, que entiendo tratando de reflotar la UNASUR. Y una de las informaciones que surgió en estos días, información periodística también, es que Alberto Fernández podría llegar a ser el próximo presidente de la UNASUR, ¿no? Y uno tiene que hacer la lectura de, bueno, por lo tanto se bajaría, no participaría de las elecciones, y ahí ya ve un posible laburo Alberto Fernández en la UNASUR, ¿no? Son trascendidos periodísticos, estoy diciendo. No sé cómo ves la posibilidad de que ese escenario se efectivice, se pueda ver de alguna manera. A ver, en la última semana se dio la noticia de que formalmente Brasil volvió a la UNASUR, porque recordemos que la UNASUR, que es un invento que se hizo realidad a partir de la figura de Néstor Kirchner, que fue el primer secretario general de la UNASUR. ¿Qué sentido tenía la UNASUR en ese momento? Tenía el sentido de construir un espacio político en Sudamérica que pudiera, desde la política, resolver los problemas derivados de la integración económica y comercial, ¿sí? Porque ya existían varios bloques de integración en Sudamérica, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, estaban los que estaban más con el vínculo con el Pacífico, que después se conoció como Alianza del Pacífico. Todas esas contradicciones derivadas de los intereses comerciales y económicos, la concepción que se tenía en ese momento era que la política las podía y las debía resolver, y que podían convivir al interior de la UNASUR gobiernos de distinta orientación ideológica. Cuando Trump llegó al gobierno de Estados Unidos y la derecha ganó varios países de la región, se dedicaron a destruir la UNASUR. Producto de la destrucción de la UNASUR, por ejemplo, como consecuencia concreta, tuvimos que dejamos de coordinar la compra de medicamentos. Lo digo porque en el contexto de la pandemia, el mayor gasto que tuvieron todos nuestros países fue en medicamentos. Bueno, dejamos de coordinar eso. La posibilidad de que esto vuelva a construirse es un elemento estratégico. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser la agenda de eso? No tanto si va a ser Alberto Fernández o quién va a ser, digamos, ¿no? Sino cuál va a ser la agenda de la UNASUR en este mundo en crisis. Y eso tiene que ver con la discusión que yo planteaba antes. ¿La UNASUR a qué se va a dedicar? ¿Se va a dedicar a ser una plataforma para facilitar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? ¿O se va a dedicar a proteger los recursos naturales como elemento clave para el desarrollo? Y entonces encontrar la integración ahí e incluso reformular una doctrina de defensa regional donde los ejércitos de nuestra región no estén orientados a ver cómo se pelean con el enemigo, cómo hacen tareas de seguridad interna, sino que se dediquen a proteger los recursos naturales, el litio, el petróleo, etcétera, como un bien regional que es clave para el desarrollo. Bueno, todas esas discusiones que hoy atravesan nuestros países merecen un ámbito regional. La UNASUR puede serlo, pero depende de las condiciones que cada uno de nuestros países tenga y la madurez para plantearlo en esos términos y llevarlo adelante como una agenda nacional.
Luego va a ser independientemente quién sea o no el secretario general, porque es un ámbito que necesita de este nivel de participación y este nivel de discusión. Y yo creo que es más necesario que nunca, porque este conjunto de dilemas que atraviesan a nuestros países no se pueden resolver cada uno solo, sino que requieren esta articulación de carácter regional, como la pensaron en su momento Néstor, Lula, el propio Lula, Chávez y tantos otros. Fede, te escuchamos el sábado. El sábado, el clásico de las tardes de los sábados, tomando mate y escuchando el programa Diálogo Internacional con la conducción de Atilio Borón, Telma Luzani y gran equipo, como siempre por la radio de las madres, la M530. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?